alabanzad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Es así, en la hora del estudio me gusta estar lo más cerca posible de ustedes para tener de alguna manera un mejor contacto, y pues eso nos ayuda a mantenernos más atentos, a poder interactuar también, a poderlos escuchar también claramente, y que también ustedes me escuchen perfectamente bien para poder estudiar junto a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Agradezco de antemano también, días antes o meses antes, mi hermanito ñerito, como le decimos, nos dicen, hermano Armando Artiga, hace tiempo me decía, ¿cuándo te das una escapadita para acá? Y se prestó el tiempo, le hablé, le dije, ahora sí tengo un domingo libre, un domingo de vacaciones, se dice, ¿verdad? Nosotros predicadores así somos, hermanos, cuando tomamos unos días de vacaciones, y a veces, por ejemplo, me ha tocado ir a México, y ahí uno se tiene que reunir como quiera para adorar a nuestro Dios, y ahí los hermanos pues a uno lo conocen y dicen, hermano, queremos aprovecharlo para que nos predique, y pues bueno, predicamos, y aunque andemos, de hecho para nosotros no hay vacaciones, hermanos, las tomamos cuando se dan y para servir a nuestro Dios. Por eso es un gran gozo, una alegría, hermanos, estar aquí con ustedes nuevamente para poder compartir la palabra de nuestro Dios, y de antemano agradezco a nuestro hermano Armando Artiga que me hacía esta invitación, ¿no? Bien, hace un momento se entonaba este canto, ¿no? Gratitud hay en mi alma hoy, ¿no? Y alabanzas a Jesús. Ciertamente, de alguna manera, todos nos sentimos agradecidos con nuestro Dios por lo bueno, maravilloso que Él ha sido para con todos nosotros. Si nosotros en este instante, en este momento, estamos aquí, hermanos, esto es gracias a la misericordia y a la bondad de nuestro Dios. Porque hemos podido, y gracias a nuestro Dios, superar todas las adversidades de la vida, todas las complicaciones, todos los retos, desafíos que hemos tenido en este transcurso de este año, y obviamente con la ayuda de nuestro Dios. El asunto, lo complicado es que viene otro año, y viene otro año con nuevos retos, con nuevos desafíos, con nuevas contradicciones, con nuevas adversidades, y es por eso que cada día nosotros tenemos que fortalecernos más en la fe de nuestro Dios. Y amén, mi hermano, por supuesto que sí. Y más que todo tenemos otras razones por las cuales también nos sentimos gozosos y alegres delante de nuestro Dios, porque nosotros, los que ya pertenecemos al pueblo de nuestro Dios, pues hemos sido liberados, hemos sido rescatados por el poder de nuestro Dios. Y esto debe de ser motivo de gran gozo, y debe ser un gozo permanente, para siempre, y mediante el cual nosotros debemos siempre de adorar a nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes una escritura acerca de hablar precisamente de la fuerza que viene del gozo de nuestro Dios. En Nehemías, en el capítulo 8, Nehemías capítulo 8, este libro de Nehemías, según los eruditos, se escribió aproximadamente entre los años 500 y 400. Acordémonos que en aquel tiempo, antes de nuestro Señor Jesucristo, era en retroceso, iba hacia atrás, del 500 al 400. Entonces escribió como en el 450, 470, por ahí más o menos, ¿ok? Y de hecho,
Nehemías significa Jehová ha consolado. Okay. Jehová ha consolado. Esto es lo que significa el nombre de Nehemías. Para conocer un poco más el punto, este libro de Nehemías, hermanos, el tema central del libro de Nehemías es la restauración espiritual del pueblo. Es posible si hay apego a la ley de Dios. La restauración espiritual es posible si hay apego a la ley de nuestro Dios. Recordemos, antes de que hagamos lectura, en este tiempo, hermano, estamos hablando en que ya la mayoría de las deportaciones que se hicieron de Babilonia a Jerusalén, a Israel. La primera deportación la llevó a cabo Esdras. Esdras era un sacerdote y era un levita y escriba y un doctor de la ley. Entonces la primera deportación, una vez que se hizo el decreto de que el pueblo podía ser libre de la esclavitud, regresar, la hizo primeramente Esdras. Okay, y luego, después de la segunda deportación, ya la llevó a cabo Nehemías. Nehemías antes era el copero del rey, pero cuando él, hermano, le pidió a su rey permiso para hacer esta diligencia de venir a Israel y construir, levantar tanto el templo y las murallas, el rey escuchó su petición y obviamente que Dios intercedió en esto y le concedió permiso. Y de copero del rey se convirtió en un gobernante del pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, y es por eso que toda esta gente israelita que estaba regresando de nuevamente, hermanos, a su país, a su tierra, que ahora ya podían llegar y disfrutar de una libertad, y se sentían grandemente bendecidos por nuestro Dios, porque Dios había sido clemente y misericordioso para con ellos. Algo tuvieron que hacer precisamente para que Dios escuchara sus ruegos, escuchara sus súplicas, y eso lo vamos a ver. Por eso, en Nehemías capítulo 8, versículo del 1 en adelante, sígame en la escritura. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, a los oídos de todo el pueblo. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asvadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Déjenme abrir un pequeño paréntesis, hermanos. Recordemos que prácticamente ya estamos hablando de otra generación. El pueblo de Israel, los que fueron llevados en cautiverio, estuvieron como 70 años allá en Babilonia, en Sucot y en otras partes de allá de Babilonia. Entonces allá surgió otra nueva generación, es decir, como cuando se va a un matrimonio, por ejemplo, sin familia, y allá procrean hijos. Entonces nacen hijos allá en Babilonia, pero obviamente descendencia judía. Y en vez de aprender el hebreo, aprendieron el arameo. Entonces ya venían con otro idioma. Es como cuando a veces nosotros los mexicanos emigramos a Estados Unidos y acá uno conoce a
a la princesa o al príncipe, se casa y procrea hijos, y los hijos aprenden el inglés y se olvidan del español, ¿verdad? Y ya pues uno le dice, oye, ¿me puedes ayudar con esto? I'm sorry, I don't speak English. Oh, don't speak Spanish, dice, ¿no? Pero ¿cómo, hombre? Si te miro así como, lo siento, no hablo español, ¿verdad? Oh, qué sorpresa, ¿no? Bueno, así pasaba en aquel tiempo, ¿ok? No hablaban el hebreo, no entendían el hebreo. Y es por eso que cuando Esdras abría el libro y estaba leyendo, lo estaba leyendo en su idioma puro, original, el hebreo. Pero estas personas estaban ahí para estarlo traduciendo al arameo, para que el pueblo entendiera todo lo que se estaba diciendo. ¿Me expliqué bien, hermanos? Okay. Por eso dice todo el pueblo, el versículo 5, y Esdras pues, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. O sea, cuando el hecho de bendecir, hermanos, implica el hecho de exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿ok? Alabar el nombre de nuestro Dios, como cuando el apóstol Pablo decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estaba alabando a nuestro Dios, estaba adorando a nuestro Dios, era una expresión de alabanza a nuestro Dios. Aquí estaba haciendo lo mismo. Dios es grande, decía Esdras, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Sarabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Calitas, Sarías, Josebet, Anán y Pelías, hacían, dice, entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Esa palabra, hermanos, claramente, que en el hebreo empieza con T de Tomás, Sac. Dice el hecho de tener, literalmente implica resplandecer. ¿Okay? Literalmente implica resplandecer. Pero es decir, hermanos, oír con claro entendimiento. Como decimos, más claro ni el agua que el agua, ¿ok? Dicen, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, la inteligencia, el entendimiento. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Dios nos, dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Gloria a Dios, hermano, amén. Qué importante precisamente es entender la palabra de nuestro Dios, hermanos. Qué importante es razonar en ella, tener muy en claro el concepto, el pensamiento, la voluntad de nuestro Dios para con todos nosotros. Por eso, esta acción de gracias que el pueblo sentía, hermanos, por todo lo que nuestro Dios había hecho por ellos. Por todo lo que nuestro Dios había hecho por ellos. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, venimos ante su presencia y venimos con esa actitud de regocijo, con esa actitud, hermanos, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Por todo lo grande y maravilloso que ha sido
nuestro Dios con nosotros. Y que cuando estamos aquí, hermanos, venimos con esa actitud de alegría para cantarle a nuestro Dios, como el mismo salmista decía: cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servir con regocijo. O sea, la euforia, hermanos, el gozo, la alegría, hermanos, Dios nunca la ha restringido de su adoración, nunca la ha sacado de su adoración. Todo lo contrario, debemos de sentir ese gozo y esa alegría por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. A veces nosotros de alguna manera nos reprimimos, nos prohibimos a nosotros mismos cualquier tipo de manifestación de gozo, de alegría, porque a veces no queremos que nos confundan con denominaciones, que son bien escandalosos, que son esto y que aquello y que el otro. No, hermanos, no. Ciertamente nosotros tenemos muy bien claro quiénes somos, el pueblo de Dios, la familia del Señor. Pero no por eso vamos a reprimir, a prohibirnos el gozo y la alegría que sentimos en nuestro corazón para ofrecérselo a nuestro Dios. No hagamos eso. ¿Okay? La alegría, hermanos, se expresa mediante un entero compromiso con nuestro Dios y también con nuestros semejantes. De esta manera, hermanos, viene precisamente el hecho de fortalecernos en el gozo del Señor. Como le decía precisamente el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. ¿Okay? Adquirir fortaleza, hermanos, también cuando se habla de la gracia es en el agrado de nuestro Dios, en el aprecio de nuestro Dios. O también cuando el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y qué importante es precisamente que nosotros adquiramos esa fortaleza espiritual, el ir fortaleciendo, hermanos, nuestras propias convicciones, nuestras propias certezas en la fe de nuestro Dios. Porque, como les decía en la introducción, estamos por concluir un año y gracias a Dios estamos aquí ante su presencia. ¿No? Lamentablemente, muchos hermanos nuestros que no han sabido ocuparse en su salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2, versículo 12. Lamentablemente, muchos hermanos nuestros que no han tomado con seriedad su salvación, su lugar, ya no están aquí entre nosotros. Los han vencido las tribulaciones del mundo, las aflicciones del mundo o las tentaciones del mundo. Como ha pasado en los primeros días del cristianismo, muchos abandonaron al Señor, que es lo que decía el mismo apóstol Pablo respecto a Demas, allá en 1 de Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Y Mineo también, en los primeros capítulos, nos hablan que también abandonaron la fe del Señor. Y muchos hoy en día han abandonado al Señor. Han renunciado prácticamente a la vida eterna. Lo peor de todo es que si la muerte los sorprende en una situación así, hermanos, ya no va a haber más remedio para ello. Por eso qué importante es que usted y yo también fortalezcamos nuestra fe en el gozo de nuestro Dios, para que de esta manera, hermanos, mantengamos ese gozo siempre delante de nuestro Dios. Cuando este pueblo precisamente estaba regresando a la cautividad, se estaban reuniendo para escuchar la palabra de nuestro Dios, y es por eso que estaban ante nuestro Dios con una actitud de tristeza y de dolor, porque ciertamente ellos no merecían estar allí. Le estaba hablando precisamente a mi esposa de que estaba escuchando un tema que yo di hace como, estamos en el 25, como 15 años atrás.
les estaba hablando, me recordé de ese tema que es un tema que les hablé acerca del triunfo de la misericordia sobre la justicia de Dios en su juicio. ¿Cómo es que en el juicio de Dios, hermanos, con respecto a toda la humanidad, pesó más la misericordia que su justicia? Porque si Dios hubiese sido justo, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte. Nosotros no merecíamos ni la más mínima consideración de Dios, hermanos. Merecíamos la muerte. Y si Él nos daba la muerte, era justo por nuestros hechos. Pero en esa balanza del juicio pesó más la misericordia. Dios fue clemente y misericordioso con nosotros y nos dio la oportunidad de poder liberarnos de esa condenación. Y les hablaba precisamente acerca de la historia. Yo no le llamo la parábola del hijo pródigo, yo le llamo la parábola del Padre misericordioso, porque dice que cuando le vio fue movido a misericordia. El pueblo, si el pueblo, hermanos, estaba de regreso en Israel, estaba tomando nuevamente sus tierras, sus pertenencias, se hace como la hayan encontrado, no importa, estaban de regreso, estaban nuevamente en su libertad de ser una nueva oportunidad de vivir y sobre todo de tener una nueva oportunidad de tener una nueva relación con Dios. Con Dios. Por eso qué importante era que el pueblo escuchara la palabra de nuestro Dios. Por eso Esdras, como dice Esdras capítulo 7, versículo 10, dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para aplicársela a sí mismo y para enseñársela al pueblo. Esdras sabía muy bien que iba a venir este tiempo, hermanos, en que el pueblo tenía que ser exhortado y confrontado con sus pecados. Si el pueblo estaba allí, fue gracias a la misericordia y a la bondad de nuestro Dios. El pueblo no merecía esa oportunidad, como ni usted ni yo la merecíamos. Cuando se habla, acuérdese de lo que es la misericordia, eleos, es la compasión externa que nuestro Dios manifiesta a todo aquel que está en desgracia, en desdicha. Dios no hace excepción de personas. Y nos da algo que no merecíamos. Y el pueblo es por eso que estaba con esa actitud triste y llorando. Y es por eso que Nehemías les decía, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba llorando, oyendo las palabras de la ley. Y le decían, no lloren. Este día no es motivo de tristeza, este día no es motivo de llanto ni de dolor, es motivo de gozo y de alegría. Gloria a Dios, hermanos. Era una nueva oportunidad. Tal vez los padres recordaban, hermanos, el del por qué ellos fueron extirpados o desarraigados más bien de su pueblo mismo, de sus cosas. Oseas 4:11 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo había desechado a nuestro Dios y Dios lo desechó también a ellos entonces. ¿Quién es el que desecha a quién primero? Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, es el hombre primero. Y es por eso, hermanos, que el pueblo, hermanos, ahora tenía que disfrutar de la salvación de nuestro Dios. Era tiempo para proclamar la gloria de nuestro Dios, adorarle, teniendo comunión como pueblo de nuestro Dios, como lo vemos ahí en el versículo del 10 al 12. Mas si el nuevo remanente de Dios, hermanos, deseaba precisamente conservarse en ese gozo, tenían que fortalecerse más y más espiritualmente. Y nosotros, si deseamos encontrar fortaleza en el gozo del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Muchas de las personas que no forman parte de la iglesia del Señor, que no son cristianos,
en el sentido de que sean parte de la iglesia de Cristo. Muchas personas pueden llegar a escuchar la palabra de nuestro Dios, entenderla. ¿Quiere decir algo, hermano? Oh, okay. A veces tienen temor al compromiso de convertirse al Señor, de dar ese paso de conversión, al obedecer al Evangelio del Señor, que es obligadamente necesario. Porque piensan que va a ser muy difícil no pecar. Va a ser muy difícil no pecar. Y dicen, no, porque siento que no voy a poder, le voy a fallar. A mí me ha tocado explicarles precisamente que todos pecamos y no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. En Romanos capítulo 3 nos dice, ¿no?, que no hay justo ni siquiera uno. Aún después de convertidos, pecamos delante de la presencia de nuestro Dios, pero ya en una forma muy diferente, muy diferente. Antes de venir al Señor, pecábamos, pero como se dice, con premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, sin temor a nuestro Dios pecábamos. Sin tener ningún cuidado delante de Dios pecábamos. No nos importaba lo que Dios dijera en su palabra, pecamos como el mundo lo hace. Como el mundo lo hace. Pecan delante de nuestro Dios. Y lamentablemente como algunos cristianos lo están haciendo hoy en día. Por algo Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos, Hebreos 10:26, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Es decir, no pienses que el Señor va a venir otra vez a morir por ti en la cruz. Eso ya no es posible. Pero dice, si pecáramos voluntariamente, ¿qué significa eso? Premeditación, alevosía, tomando ventaja. Pero una vez que nosotros venimos al cristianismo, ahora nuestra lucha es contra el pecado, no cometer pecado. Luchamos contra él. A veces erramos, a veces nos equivocamos, a veces ofendemos intencionalmente, a veces pecamos hasta con el pensamiento más ligero, o a veces hasta sin darnos cuenta, vaya. Y es por eso que nuestras oraciones a nuestro Dios decimos, Padre, perdóname, no sabía lo que hice, no me fijé, no supe. Pero cuando nos damos cuenta del error, de la falta que hemos cometido, ¿qué tenemos que hacer? El arrepentimiento. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. En Isaías capítulo 1, los versículos a mediados, capítulo 16, venid luego y estemos a cuenta, dice nuestro Dios. Dejar de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien. Entonces, y es por eso que aún todavía el punto donde voy, es que muchas veces usted y yo fallamos delante de nuestro Dios. Y clamamos a nuestro Dios y le pedimos perdón. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos perdona. Siempre y cuando vayamos a Él honestamente. Dios conoce nuestros corazones, hermanos, y sabe de qué manera nosotros venimos ante su presencia. Por eso, si nosotros en realidad queremos encontrar fortaleza aún en el gozo de nuestro Dios, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser, pero de una manera honesta. En Nehemías capítulo 8, versículo 1 y 2 dice precisamente ahí, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Buscar a nuestro Dios es a través de su palabra, a través del conocimiento mismo, para aprender de sus mandamientos. Pero esto nos recuerda porque somos confrontados precisamente con ella.
y nos recuerda nuestras deficiencias. Acordémonos que el mismo Santiago nos dice que es como un espejo, que la palabra de nuestro Dios es como un espejo en el cual nos reflejamos en ella. Cuando usted va a salir, y sobre todo, por ejemplo, cuando va a ir a un evento importante de la familia, pues no se va a ir como si se acabase de levantar, ¿no? Con los cabellos para arriba y cosas así del estilo, ¿no? Todo desalineado. No, al contrario, se va a arreglar muy bien. Y se va a presentar en el espejo y va a ver si está bien presentablemente. Si hay algo que arreglar, alinearlo, alinea y vámonos. Así es la palabra de nuestro Dios. Esa analogía que la hace con el espejo es para ver precisamente nuestras deficiencias. El pueblo tenía que escuchar la palabra, pero porque le iba a recordar precisamente lo que Dios una vez Él les dijo. Mire, vaya conmigo en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, para que recordemos la promesa que Dios les había hecho al pueblo. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer el versículo 25 en adelante. Deuteronomio 4, versículo 25. Dice: cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres, si hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. La advertencia de Dios. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero mire la condición: si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Si lo buscas, dice, ¿de todo qué? De todo corazón. Y todo esto, hermanos, se cumplió. Esto es lo que se estaba revelando muchos años antes. No era algo opcional, no era algo que posiblemente fuera a pasar o no. Iba a suceder, iba a pasar. Y Dios les está advirtiendo, cuando estén en ese momento, en ese día en que estén de angustia, de aflicción, si ustedes claman a mí, si ustedes me buscan, pero si me buscan de corazón, es decir, honestamente, sinceramente, me van a hallar. Me van a hallar. Y van a obtener de mí el favor. ¿Okay? ¿Cómo se debe de buscar a Dios, hermanos? ¿Pretendiendo engañarlo como en el pasado? En el pasado lo hicieron en Jeremías capítulo 26, cuando Dios le decía, hermanos, al pueblo de Israel, cuando le decía a Jeremías: ponte en el atrio de la casa de Jehová y háblales a todas las tribus que vienen de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé decirles, no omites, no calles palabra alguna. Y luego dice en el versículo 3, quizás oigan y se vuelvan de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles. Pero dice Dios, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. El pueblo iba a adorar en la casa de nuestro Dios, hermanos, a ofrecer sus sacrificios, pero a la vez estaban viviendo en el pecado, pretendiendo engañar a nuestro Dios. Pablo dice, no erréis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice, no te equivoques, no te confundas. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué pretendemos burlarlo de nuestro Dios? Cuidado, hermanos, el pretenderlo hacer
Mire que todo aquel que ha provocado a ira a nuestro Dios, hermanos, como dice el profeta Nahum, no ha permanecido en pie. Porque Dios nunca tomará por inocente al que es culpable. Por eso, ¿cómo debemos hacerlo? Honestamente. Y es por eso que ahora el pueblo, hermanos, que estaba regresando de la cautividad, quería confirmar eso con nuestro Dios y estaba ahí, deseoso de escuchar la palabra de nuestro Dios, buscándole, pero ahora sí, honestamente, con la disponibilidad de hacer la voluntad de nuestro Dios, de hacer el deseo de nuestro Dios. Tuvieron que ser despojados de todo, tuvieron que ser desprendidos de todo, tuvieron que ver muerte de familia para poder entender el consejo de nuestro Dios. ¿Es necesario, me pregunto, pasar por todo eso para que nosotros podamos adquirir conocimiento, ciencia, inteligencia? ¿Es necesario que nosotros pasemos por todo eso para poder entender el consejo de nuestro Dios? No, hermanos, no es necesario. ¿Qué fue lo que dijo el faraón cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él, haciéndole la orden de parte de nuestro Dios? Deja ir a mi pueblo para que me adore en el monte. ¿Y cuál fue la actitud del faraón? ¿Quién es ese Dios para obedecerle? En realidad, pues estaba diciendo la verdad, no le conocía, pero debió de temer, porque era un hombre teísta en el sentido de que tenía sus propios dioses. Sin embargo, Dios le iba a enseñar quién era Jehová. Y aun cuando le mostró todo su poder, toda su gloria, hermanos, este hombre no se quiso humillar, no quiso hacer la voluntad de nuestro Dios. Tuvo que descender el ángel de mortandad para darle muerte a todo primogénito, desde la casa del faraón hasta el más insignificante. Y un faraón se consideraba como una deidad. Y Dios le estaba diciendo, si eres Dios, dale vida a tu hijo. Es un simple mortal. Provocó a ir a nuestro Dios y murió su hijo. ¿Era necesario? No era necesario. No provoquemos a ir a nuestro Dios, hermanos. Si le estamos buscando, busquémoslo de todo corazón, honestamente, sinceramente, pero con la entera disposición de hacer su voluntad. Así lo estaba haciendo el pueblo y así lo debemos de hacer también nosotros. Dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 que cuando fueres a la casa de Jehová, ¿qué dice? Guarda tu pie, guarda tu pie y estén más atentos tus oídos que para ofrecer, ¿qué? El sacrificio de los necios. Por eso, hermanos, qué importante es entender esto. Un punto más, porque sé que ya me queda poco tiempo. O nomás avísenme ahí cuando ya. 5 minutos, ok. Razonando debidamente la palabra a nuestro Dios. Dice que el pueblo estaba atento, hermanos, y que razonaban. Ahí en el versículo 5, ok. Implica el estar atento, el escuchar con inteligencia y con sumo cuidado. Así como se acuerdan allá los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, que con toda solicitud, ¿verdad?, escudriñaban las escrituras cada día para ver que lo que Pablo decía fuera verdad. Así como lo estamos haciendo usted y yo aquí. Yo tengo la Biblia abierta, pero también usted. Y estamos comprobando que lo que se diga vaya de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Yo siempre, de alguna manera, es una presunción, pero sana. En el sentido, cuando yo a veces platico con gente, le invito, le digo, mira, aquí en la iglesia de Cristo, lo único que vas a escuchar es el testimonio, no mío. Porque el mío no tiene nada interesante, ni no se puede comparar, ni con el del apóstol Pablo, menos con el de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Cristo mismo. Es el evangelio del Señor. Ahí vas a escuchar pura palabra de Dios, la Biblia abierta. Nada de pensamientos humanos, de filosofías humanas, nada de eso. La palabra de nuestro Dios. Porque nosotros queremos aprender de Dios mismo. Y eso es por eso que esto nos ayuda
de alguna manera a incrementar nuestro temor delante de nuestro Dios. Por eso, si el remanente judío deseaba encontrar fuerza en el gozo de nuestro Dios, tenía que aprender sabiamente la palabra de nuestro Dios, conocer qué es lo que a Dios le agrada. Hace unos días rápidamente estuve con unos hermanos allá en Filadelfia y es un grupo de hermanos que gracias a Dios han crecido, hermanos, han crecido. Casi la mayoría son de Guatemala. A veces la confundo con Matehuala. No, Guatemala. Okay. Bueno, chaparrito igual que yo. Okay. Y los hermanos son tremendos, hermanos. Y jóvenes, es una congregación de puros jóvenes, prácticamente. Pero ahí ya se levantó una competencia, por decir así. No sé cómo se llama, la puerta o algo así. Y nos visitó un joven maestro de esa congregación. Y estuvo ahí, me estuvo escuchando, y estuvo atento. Terminando, me habló, pues empezamos a platicar, ¿no? Entonces, él me decía, pues yo no veo la iglesia de Cristo, no la veo tan diferente como las demás. Le digo, mi amigo, la iglesia de Cristo es totalmente diferente a todas, en todo. Dime una característica, le dije, la adoración. Si quieres podemos hablar del canto. Él me dijo, a ver, de la adoración. Dije, bueno, de la adoración, si quieres podemos hablar del canto. Entonces, cuando yo le hablaba acerca del canto, me decía, es que yo no veo en ninguna de las escrituras que Dios prohíba que no se deben usar instrumentos. Le dije, mira, hagamos una cosa, es como si yo y tú recurriéramos con Dios y le decimos, Dios, dinos, ¿cómo no te agrada a ti que te adoremos? ¿Cómo no te agradaría a ti que te adoremos? Dios nos va a decir, mira, no te va a decir cómo no le hagan, sino te voy a enseñar cómo me deben de adorar. No tanto cómo no me deben, sino cómo me deben de adorar. Y nosotros nos basamos en lo que dice Dios, no en lo que Dios omite o calla, sino en lo que Dios nos da. Un mandamiento te da libertad para hacer algo, como también te prohíbe hacer algo. Como dice, no matarás. Pero cuando te dice, hablando entre vosotros, Efesios 5:19, cantando también, te da libertad de hacer algo. Y te da la forma también, el método, la forma. O sea, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de entendimiento. Todo es cuestión de prestar nuestra mente al conocimiento de nuestro Dios, escuchar con atención. Pero a veces la gente, lamentablemente, a veces se aferra y no quiere entender. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad para escuchar a nuestro Dios. Cuando no se entiende la palabra, hermanos, no viene ese temor a nuestro Dios. Pero una vez que nosotros la entendemos, viene entonces el temor precisamente. Por eso cuando dice Hebreos capítulo 12 versículo 28, dice, así que habiendo recibido un reino inconmovible, Hebreos 12:28, perdón, Hebreos 12:28, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos, dice, con temor y reverencia. Y el siguiente versículo dice, porque Dios, creo yo que dice que Dios es un fuego consumidor. Okay. Entonces, al oír y el entender, hermanos, esto no solamente incrementa nuestra fe en nuestro Dios, sino también incrementa nuestro temor a nuestro Dios. Nos hace ser más reverentes. Y cuando nosotros, hermanos, aplicamos el conocimiento de Dios a nuestras vidas, nos sentimos libres de que ya no estamos bajo la ira de nuestro Dios, ya no estamos bajo la condenación de nuestro Dios. Por algo el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígame una cosa, ¿esto no es motivo de gozo? ¿No es motivo de alegría? Amén, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estoy en la obediencia a nuestro Dios, estoy en el temor a nuestro Dios, estoy en el gozo de nuestro Dios. Por eso, hermanos, si queremos nosotros mantenernos en el gozo de nuestro Dios, no solamente en estos días por concluirse, en este nuevo año que viene, sino en todos los días de nuestra vida, tenemos que fortalecer ese gozo, escuchando la palabra de nuestro Dios, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y sobre todo, hermanos, compartir lo que Dios nos ha dado. El último mandamiento que le dijo, vayan
coman y beban vino dulce. El vino dulce, hermanos, es el jugo de uva, el zumo de la uva, vino dulce. Y compártanlo con sus semejantes. Hagan fiesta, sean alegres en las cosas sanas de nuestro Dios, hermano. Así que también nosotros, hermanos, ¿sabe? Esa grosura es lo rico. A veces la grasa, cuidado con el colesterol, ¿verdad? Pero, como rica está la grasita, ¿verdad? Sobre todo en los bisteces. Okay. El vino dulce, hermanos, bueno, lo rico y lo dulce del jugo, hermanos, ¿sabe quién es? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Compartamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestros semejantes, para que sea una bendición también para con todos ellos, así como lo ha sido también para con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Bendiciones, hermanos.